Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este sábado 3 de mayo, en la cual celebramos la Santa Cruz. En la Iglesia Universal, la fiesta de la Santa Cruz se celebra comúnmente el 14 de septiembre, al día siguiente de la dedicación de la Iglesia de la Resurrección, levantada en Jerusalén sobre el sepulcro de Jesucristo. Sin embargo, antes de la reforma litúrgica del Vaticano II, esta fiesta se llamaba la Exaltación de la Santa Cruz. Entonces también se celebraba otra fiesta, la del hallazgo de la cruz, el 3 de mayo. Dado que en México la celebración de la Santa Cruz está arraigada sobre todo el sector de la construcción, el episcopado mexicano pidió autorización a la Santa Sede para seguirla celebrando el 3 de mayo, en lugar del 14 de septiembre, con lo cual siempre cae dentro del tiempo pascual. Ciertamente la cruz es el trofeo de la victoria pascual de Cristo sobre la muerte. De una manera muy especial, mi querido hermano, el día de hoy vamos poniendo en oración a todos nuestros hermanos que se dedican a la construcción. De hecho, si el día de hoy sales a las calles, vas a ver cómo donde están construyendo alguna casa, alguna empresa, alguna iglesia, vas a ver cómo nuestros hermanos que se dedican a la construcción ponen una cruz en lo alto. Hoy celebramos la elevación de la cruz y por eso el Evangelio nos recuerda este diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo que crea tenga vida eterna. No vas a ver un milagro más grande, mi querido hermano, que el milagro de Cristo que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que venció la muerte por cada uno de nosotros, que nos redimió en la cruz cuando derramó su sangre y nos justificó ante el Padre. Incluso justificó a aquellos que decían crucifícalo. Incluso justificó a aquellos que lo abofetearon, que se burlaron de él. Si alguien nos da ejemplo de misericordia, si alguien nos da ejemplo de compasión, si alguien nos da ejemplo de cómo perdonar, es Cristo, que aún estando sufriendo, aunque su carne se caía a pedazos, eleva su mirada al cielo con mucho esfuerzo y le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú y yo nos podemos preguntar: ¿y realmente los fariseos no sabían lo que hacían? ¿Los sumos sacerdotes no sabían lo que hacían?
¿El pueblo judío no sabían lo que hacían? Claro que sabían lo que hacían. Pero a pesar de esto, a pesar de esta ingratitud, es Jesús quien implora al Padre: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónales porque no saben lo que hacen. Muy diferente a cómo actuamos nosotros cuando queremos entrar en el tema del perdón. Porque nosotros condicionamos el perdón. Decimos: sí te perdono, pero no quiero volver a interactuar contigo. Sí te perdono, pero ahorita que están mucho de moda las redes sociales, te bloqueo y bloqueo todo contacto. Y nos olvidamos, mi querido hermano, que cuando hablamos de perdón, no significa que la otra persona merece nuestro perdón o no merezca nuestro perdón. Significa que nosotros necesitamos vivir en paz, que nosotros necesitamos perdonar y somos los primeros beneficiados al perdonar, porque no llenamos nuestro corazón de enojo y de resentimiento. Hoy en día hay muchas familias que han sido divididas por no saber perdonar. Sin embargo, hoy Jesús nos invita a que fijemos nuestra mirada en Él, que fijemos nuestra mirada en la cruz. Por eso hoy es un día que debemos tener recogimiento. Es un día que en nuestro hogar, donde quiera que tú tengas un crucifijo, adoremos a la cruz como signo de que realmente agradecemos a Jesús que ha entregado su vida por nosotros. Adorar la cruz es aceptar que Cristo me ha redimido ante el Padre, a pesar de que mi comportamiento no lo merezca. Porque aún nos seguimos equivocando, porque aún seguimos pecando. Pero es Cristo el que una y otra vez nos vuelve a perdonar, porque es rico en misericordia. Y como lo dice el Evangelio el día de hoy, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea no perezca. Es importante diferenciar la imagen que recibimos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios liberó al pueblo israelita. Vemos que Dios en algunos momentos de ingratitud tenía cólera, tenía enojo. Pero Dios ha hecho una nueva alianza y ha dicho: ya no los voy a castigar más. La nueva alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel es enviar a su Hijo único. Cristo es la viva imagen de la nueva alianza que Dios hizo para con todos y cada uno de nosotros. Porque Dios no envió a su Hijo único para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Entonces, si Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, ¿por qué nosotros seguimos condenándonos unos con otros? ¿Por qué nosotros nos creemos verdaderamente con el poder, con las agallas, con lo suficientes para decirle a nuestros hermanos: tú no te puedes acercar, tú ya estás condenado? Y nos olvidamos de lo que Cristo nos enseñó: con la vara que midas serás medido. Sean misericordiosos para que el Padre sea misericordioso con todos y cada uno de ustedes. Perdonen y serán perdonados. No condenen y no serán condenados. Quiere decir que el pecado que yo critique en el otro, en el momento en que yo estoy diciendo: tú ya estás condenado, yo me estoy condenando a mí mismo.
seas laico, seas religioso, seas misionero, seas sacerdote. Nosotros no tenemos por qué criticar y condenar la vida del otro sin saber cómo están sus zapatos. Y muestra de esto lo hizo el Papa Francisco, quien nos llamó a la misericordia y quien dijo: la iglesia debe ser una iglesia de misericordia. Una iglesia donde hay riqueza no es de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia de pobres, es una iglesia de pecadores, es una iglesia de arrepentidos. Es la iglesia que Cristo quiere y es la iglesia que Cristo fundó. Cristo no andaba con oro, Cristo no andaba con alhajas, Cristo no se andaba pavoneando con mantos lujosos. Cristo vivió en la humildad y Cristo veía por el pobre, por el huérfano, por la viuda, por los enfermos. Y eso fue lo que nos predicó el Papa Francisco. Vio por los más necesitados, vio por los más marginados, vio por los rechazados, por los que no se aceptaban, y los atrajo a la idea y dijo: esta iglesia es para todos, sin etiquetas. Pues también que nosotros, mi querido hermano, sepamos dar amor a los demás, sin fijarnos en las etiquetas. La conversión empieza por cada uno de nosotros. No podemos adorar a la cruz si estamos mordiendo al hermano. Debemos de ser signos de atraer a nuestros hermanos a Cristo con nuestro actuar, con nuestras palabras, con nuestras acciones. De la manera en que tú trates al otro, es la misma manera en la que Cristo te va a tratar el día que sea llamado a su presencia. Cristo no vino a abolir la ley, vino a dar plenitud. ¿Y cómo dio plenitud? Con amor, con misericordia, con compasión, no juzgando, no criticando, no condenando, todo lo contrario. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y hoy vemos el Evangelio de San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar, sino para que todo el mundo se salve. Ahí está. No hay más. Ahí está el mensaje el día de hoy. Pues que el día de hoy, mi querido hermano, nos podamos acercar nosotros a ese crucifijo y decirle a Jesús: Jesús, gracias por amarme, gracias por no condenarme, gracias por darme la esperanza de la vida eterna, gracias por haber entregado tu vida por cada uno de nosotros, gracias por haber entregado tu vida por mí. Y decirle con todo fervor: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Que la paz de Cristo esté contigo y con todo lo que te rodea. Paz y bien en tu corazón.